Sobre la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el presidente Petro mediante el proyecto de ley del ministro Eduardo Montealegre, voy a abordar varios aspectos. En primer lugar, es un mecanismo de reforma constitucional legítimo, establecido y regulado en la Constitución de 1991, que superó la rigidez que en materia de reforma constitucional tenía la Constitución de 1886. En segundo lugar, promover o acudir a la Asamblea Nacional Constituyente no debe ser un aspecto vetado en Colombia. Por el contrario, puede utilizarse para lograr modificaciones a la Constitución que no pueden concretarse mediante acto legislativo en virtud de la teoría de la sustitución de la Constitución. En este sentido, podría pensarse en explorar ideas tales como la modificación del régimen territorial colombiano o la modificación a la cúpula de la Administración de Justicia. En tercer lugar, la actual propuesta presentada por el Gobierno Nacional se hace por el procedimiento previsto en la Constitución. Se trata del trámite de un proyecto de ley ante el Congreso de la República, quien debe adoptarla por medio de mayorías cualificadas y que una vez realizado debe pasar por la revisión de la Corte Constitucional. Por otro lado, la propuesta del gobierno Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es innecesaria e inconveniente respecto a adoptar medidas para favorecer a grupos de especial protección constitucional y a la existencia de un bloqueo institucional por parte del Congreso de la República al momento de tramitar sus reformas. Frente al primer aspecto, el proyecto establece la necesidad de contar con marcos constitucionales que permitan adoptar el Estatuto del Trabajo, la reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud, políticas de efectividad de acceso a la vivienda, medidas de ampliación de la autonomía territorial indígena, medidas para afrontar el cambio climático. Estas reformas se pueden llevar a cabo con la Constitución vigente. Por el contrario, una correcta interpretación de las cláusulas constitucionales permitiría crear políticas públicas de Estado para garantizar y ampliar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Este argumento pareciese que está más dirigido a un reproche sobre la falta de concreción de estas materias por parte del legislador que a una necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, tampoco es necesaria para concretar aspectos del acuerdo de paz o de los derechos de los campesinos. Frente al segundo argumento relacionado con el bloqueo institucional, el Congreso de la República le ha dado el aval a iniciativas y proyectos del presidente y frente a otras medidas no. Es un ejercicio de control del poder. En este sentido, el legislador no está obligado a aprobar todo lo que el presidente de la República le proponga. Finalmente, es necesario llamar la atención en dos puntos relevantes. Primero, si se cumple con el procedimiento establecido en la ley y hay voto afirmativo de los ciudadanos, la Asamblea Nacional Constituyente se realizaría eventualmente en la vigencia del siguiente periodo presidencial. Desde una perspectiva práctica, el actual presidente de la República no tiene maniobra sobre los temas a discutir, ni cuenta con las mayorías necesarias para que se apruebe este proyecto de ley, ni tiene el tiempo para adoptar los lineamientos a seguir en la Asamblea Nacional Constituyente. Y segundo, la convocatoria del presidente Petro a la Asamblea Nacional Constituyente es un llamado de atención al Congreso de la República para adoptar las medidas necesarias y así garantizar los derechos de las personas. Si bien no es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, el Congreso de la República ha perdido la legitimidad respecto al deber de escuchar las necesidades sociales y, por tanto, para que adopte políticas de Estado. Igualmente, son sistemáticos los incumplimientos del Congreso de la República a los exhortos que le ha hecho la Corte Constitucional en diversas materias, en asuntos muy sensibles. Así, no solo la crítica la debe asumir el presidente Gustavo Petro,
sino que también se debe evaluar la capacidad y altura que tiene el Congreso de la República para concretar las garantías sobre el ejercicio de la democracia y los derechos fundamentales de las personas en todo el territorio colombiano.